sacúdete e inclúyete. Al revisar la historia de mi patria, yo evoco a Jorge Oteiza, el profeta vasco, quien planteaba: amo a mi país profundamente, me da rabia a mi país profundamente, lo conozco profundamente, lo desconozco profundamente, le doy mi vida profundamente, también le doy mi muerte. Pero luego el peruanísimo hispanoamericano universal César Vallejo decía: quiero gritar, pero me sale espuma. Nosotros no tenemos mal de rabia, porque creemos que radical viene de raíz. Entonces, al inspirarnos con la presencia del doctor Carlos Julio Emanuele, evocamos a otro maestro de los sueños. Eloy Alfaro despertó al dormido y al silente, y cabalga hasta ahora por los huracanes de la historia, como dice Duma Iglesias Mata. Y eso me hace sentir optimista para este encontronazo con el maestro Carlos Julio Emanuele Morán. Se va a caer más falta. Mostró y muestra a él que es posible que en este país sí haya una verdadera diagnosis y prognosis. Y fíjense, Mafalda se estremeció un poco al ver esta situación. Dice: yo me largo de aquí. A mí que me registren, yo me barajo. ¿Cómo está mi doctor Carlos Julio? Muy bien, Enrique, encantado de conversar contigo. ¿Cómo estás tú? Yo de película, de terror, pero a colores y en tercera dimensión y alta dimensión. A mis primeros 82 años. Qué bueno. Y al mismo doy la vuelta. ¿Y cómo está el ánimo desde el punto de vista de la selección de fútbol? No creo en esas basuras hace rato. Quizás discrepo con usted y con toda esta gente. Para mí es pan y circo. Es importante. Pan y circo. A ver usted, ¿cómo está su ánimo después que perdió su equipo? Bueno, yo soy una persona que le gusta mucho el fútbol, pero soy objetivo, no me fanatizo. Ajá. No me apasiono. He jugado fútbol desde que yo tengo recuerdo, ¿no? Desde la primaria, Muchachito. secundaria, participado en intercolegiales de fútbol cuando habían intercolegiales aquí en Guayaquil. Y en la universidad también, pues usted, cuando estaba en la universidad también era goleador. En la universidad en Estados Unidos fundé 2 equipos de fútbol allá en las 2 universidades. Porque en esa ¿Y época jugaba o no? Claro, por supuesto. Yo soy centro delantero. Entonces yo sé desde... Soy centro naranjero izquierdo. Desde muy pequeña edad sé cómo que se arma un equipo. Cuando jugábamos indoor fútbol en las calles de Urdesa, tienes un arquero, debe tener 1 o 2 defensas, un volante y por lo menos un delantero. Tienes que tener un arquero para que te dé respaldo, pues no puede ser ahí un hueco. Defensa, volante y el delantero para que meta goles. No basta con tener un buen arquero, buena defensa, buenos volantes. Si no tienes delantero, tampoco funciona al revés, ¿no? Tener buenos delanteros, pero tienes pues un sedazo en la portería. Entonces, el problema del Ecuador es que no produce buenos delanteros. Ajá. Desde la última ocasión que clasificamos a la Copa estaba Antonio Valencia, que entraba rapidísimo por la punta derecha. Estaba el Team Delgado, que era un goleador neto, cabeceador neto, y estaba también Caviedes. Recuerdo cuando clasificamos y le ganamos 3-0 a Costa Rica. Ahora solo tenemos a Ender Valencia, y Ender yo creo que ya cumplió, tiene más de 40 años, y no hemos logrado articular una selección en la que haya más delanteros. Ahora también hay otro problema, que sí vale la pena puntualizarlo por Enrique, y es que no puede seguirse manejando el fútbol en función de los intereses económicos de determinadas instituciones. ¿Cómo es eso? Y digo esto porque los dueños de ciertos partidos tienen influencia en la Federación Ecuatoriana de Fútbol para imponer sus jugadores en la nómina, en la selección, para que se coticen y obviamente luego venderlos, ¿no? Por ejemplo... Venderlos internacionalmente. Internacionalmente, ¿no? Yo vi, por ejemplo, el otro día en la selección a un muchacho que lo vi desorientado en la cancha. Se llama Jordi Alcíbar. No quiero hablar mal de él, pero no estaba listo para estar ahí.
¿Y por qué estaba ahí? ¿Titular o suplente? ¿Y por qué estaba no titular? Pues salió al juego. Uy. ¿Y por qué titular y no suplente? Porque él es de un equipo de fútbol de la Sierra que tiene grandes influencias en la federación y en el entrenador de fútbol, y por lo tanto colocan a su gente y se quedan relegados otros que harían un mejor papel. Entonces yo creo que hacer un llamado también a la federación de que haga las cosas objetivamente, independientemente, de manera autónoma, sin recibir presiones de estos dueños de los equipos que tienen mucho dinero, pero tienen mucho dinero como resultado de que han venido manejando las cosas y vendiendo jugadores internacionalmente en millones de dólares, como tú perfectamente conoces. Ay, tremendo, ¿no? Eso se llama corrupción, ¿no? Corrupción, por supuesto. Tremendo. Corrupción. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que la gente, sabiendo todo esto, y especialmente los periodistas deportivos, que es lo que más hay aquí en el país. Petardistas. Bueno, no señalan con el dedo, mire, no se puede manejar así una selección. Yo no creo que así se manejan las selecciones en el resto del mundo. Tú pones a la mejor gente. Por ejemplo, hay un jugador que se llama Jordi Caicedo, que lo metieron faltando 2 minutos para que termine el partido. ¿Y quién es Jordi Caicedo? Un muchacho joven, jugador, que está actualmente en las filas del Huracán de Argentina y es goleador en Argentina. Huracán en Buenos Aires. Claro. En Argentina, campeón mundial. Y este muchacho lo ponen faltando 2 minutos para terminar el partido. Entonces, ahí te das cuenta que manosean la selección. ¿Y el resultado cuál es? Que la gente en el Ecuador, la inmensa mayoría que sufre penurias económicas que tú conoces, que está dispuesto a olvidarse temporalmente de sus problemas, su tragedia, de todo tipo que hay en el Ecuador, y afinca sus esperanzas en la selección, y la selección se maneja de tal forma que le causa pues una total desazón, pues una tristeza, y tú ves que eso afecta el estado anímico del país también. Totalmente, ¿no? Oye, usted siendo un estadista, ministro de Economía, un hombre del Banco Central, un funcionario del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que se conoce todo el país, todo el mundo, hasta este país lo conoce, también ha sido un MacGyver del deporte, del fútbol, ¿no? Y usted jugó, incluso se escapaba de la universidad, se hacía la pava, y aquí en Guayaquil, en la Facultad de Economía, usted era pelotero, ¿sí o no? Hasta que lo pescó su papá. Claro que sí, pero no era haciéndome la pava, sino que no había clases. No había clase, ¿por qué no había clase? Bueno, habían convulsiones políticas grandes. Mira, yo también he sido, desde muy temprana edad, pues aficionado al fútbol. Vengo de una familia de deportistas, viendo la chompa que tienes azul, pues comprenderás que yo estoy más por el lado de Melec. Te felicito, te queda bien ese color. Guayas, natación. Bueno, en Guayas y Melec, viste, azul del cielo, azul del mar, por donde quiera que veas. Azul tus ojos. Entonces he tenido muchos parientes que han hecho deporte. Por ejemplo. Bueno, tú mencionaste Cuto Morán, que es un tío muy querido, que falleció hace poco, gloria del básquet. Chuso, se apoyaba con todo el mundo. Otro jugador de fútbol destacado en Emelec, Jaime Villa Morán. Villa, defensa. Derecho. Villa. Un centro delantero de Barcelona, que era primo mío también, Charlo Salcedo Morán. Centro delantero de Barcelona. Claro, Charlo Salcedo. Bonifacio Morán. Béisbol. Entonces es una familia de deportistas. Y siempre me gustó eso. Y yo, cuando regresé de Estados Unidos, después de estar en el Fondo Monetario y en tantas otras ocupaciones que tuve allá. Y catedrático universitario de Estados Unidos. Antes de ir al Fondo Monetario fui catedrático. Y entonces me invitaron acá que yo me integre al Emelec, y yo fui parte de la comisión de fútbol del Emelec. O sea que sí he estado directamente en contacto con los jugadores y viendo los problemas. Por eso es que puedo opinar como opino, no solo porque me gusta el fútbol, porque lo he jugado, y lo jugué hasta hace unos 10 años, ¿no? Todas las semanas jugábamos fútbol con un grupo de amigos, y sí me da pena lo que ocurre, porque no debería ser así, ¿no? Ecuador tiene grandes talentos, y la prueba está que hay muchos jugadores que están en el exterior, pero lamentablemente los intereses creados
están por encima de las verdaderas necesidades de la selección. Es mi opinión. Eso fue siempre, o con Dusan Drašković hubo un cambio, claro, otra mentalidad diferente, claro. Y un poco de negros que nadie les daba ni 2 reales, empezaron a jugar en la selección y a mostrar que el físico también cuenta, no solamente la claro, palanca y la zapada. Él descubrió en el biotipo ecuatoriano pues, un gran potencial, ¿no? Y además yo creo que anímicamente Dusan Drašković, gran persona, lo conozco, Sí. y he conversado con él, él creó una mística alrededor de la selección y de tal forma influyó en los jugadores nuestros para que pierdan el miedo, ¿no? Porque antes tú te debes acordar cuando venía un equipo extranjero a jugar en Ecuador, eran goleadas, hay excepciones. Huracán a Norteamérica 8-0. Goleadas, pero eran goleadas. A la selección. Muy rara vez Ecuador les ganaba esto. Entonces, Dusan Drašković le cambió la mentalidad al jugador ecuatoriano. Y allí tienes resultados. ¿Cómo logra cambiar esa mentalidad si siempre hemos gritado al empate Ecuador? ¿Cómo logró hacer eso? Bueno, son habilidades de un psicólogo deportivo, ¿no? Que sabe cómo hacerlo, ¿no? Europeo. No era un colonizado. Yugoslavo, croata. Terrorista cultural. Sí, un hombre definitivamente que marcó la diferencia. Hay un antes y un después en el fútbol con Dusan Drašković. Antes y un después de Dusan Drašković. Sí, Qué lindo lo dice Carlos Julio Manuel. No, pero lo dice todo el mundo que lo conoce. Los que saben. Los otros siguen metiendo sus jugadores. Bueno, por ejemplo... Algunos lo acusaban de que a un defensa no sea delantero, y que no clasificaba Ecuador nunca, etcétera. Mira, algunos periodistas deportivos yerran también en esto porque antes de ir al Mundial, tú escuchabas a muchos de estos comentaristas decir que Ecuador en esta ocasión podía quedar campeón mundial. ¡Ay, ay, ay! Entonces, a mí me parece que no se deben llevar las cosas a ese plano, ¿no? O sea, hay negocio. Hay que ser objetivo. ¿Por qué razón decían eso? Crear la mentalidad que Ecuador puede llegar a ser campeón mundial. Bueno, teóricamente puede llegar a ser, ¿no? Pero todavía nos falta mucho. Repito lo que decía al inicio. Tenemos buena defensa, excelente Galíndez como arquero, buenos volantes como Caicedo, pero delanteros no tenemos. Y la mejor defensa es el ataque. Exactamente, el fútbol es para meter goles, ¿no? Ahora, otra cosa más, por Enrique, cuando tú hablas de fútbol, tanto nacional como internacionalmente, ¿qué es lo que tú destacas? Oye, ese equipo tenía un goleador insignia, pero tú no dices, tenía un defensa lateral que era bueno. González, sí. Bueno, claro, pero... El Flaco Bonar. Un Carlos Alberto Raffo, delantero, y si tú hablas en términos internacionales, pues Argentina, un Pedernera, un De Luca, un Maradona, un Messi, que son delanteros. Coge cualquier otro... Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, sí. Neymar Jr., delanteros. No quiero decir que no hayan otros jugadores, pero lo vistoso en el fútbol, ¿qué es? No sacar una pelota desde atrás como hacía Bardales, ¿te acuerdas de Barcelona? Que sacaba pelota con jugador. Sí, la gente recuerda eso, pero lo importante era quién metía los goles, Jorge Enrique. Es verdad, sí, es verdad. Así es. O sea, esa pasión por el fútbol hizo que usted regrese a este país cuando usted era importantazo. Usted estaba allá, la verdad, yo ahora que tengo 82 años recién, yo no hubiera vuelto a esto. Y usted regresó. Decía realmente que era su señora que lo obligaba a venir, que extrañaba el país, la tierra, el pinol, las cosas aquí. Al revés. ¿Por qué volvió al país? Cuando usted estaba en plenitud de vigor físico y mental como está hasta ahora. Usted es tenista hasta ahora, se mantiene en forma. Por esa época, muchachito, ¿por qué volvió al país? Porque uno tiene ese deseo patriótico de servir al país, ¿no? Acuérdate que estamos hablando que yo regresé casi por el año 1980, antes del recomienzo de la democracia con Jaime Roldós. Sí. Y quien incidió bastante en mí que regrese fue mi papá, ¿no? También me quería ver acá, teníamos 15 años que yo había estado afuera. Le metió la idea en la cabeza o palo, que tienes que volver. No, nunca fue así, ¿no? Yo tuve con él una relación fabulosa. No, jamás tuve una discusión con él.
Y eso sin haber entonces leído la Biblia, que dice en uno de sus mandamientos: honra a tu padre y a tu madre para que tengas felices días en tu vida. Es el único mandamiento que tiene premio o consecuencia. Los demás mandamientos no tienen. ¿Por qué? ¿Cómo es? Porque lo fundamental es honrar al Padre, así como decimos cuál es el primer mandamiento para nosotros los católicos, es amar a Dios sobre todas las cosas. Es el Padre. Entonces, de ahí viene, ¿no? Así que fue mi padre el que me dijo: ya tienes una opción. Me habían hecho la oferta de venir al Banco Central, tómala. Más allá de que significaba un tremendo bajón en los ingresos. Chus. Pero bueno, aquí no había estamos, dólar aquí, ¿no? Aquí estamos desde entonces, no me arrepiento de nada. Ahí no había dólares, eso es puro sucre devaluado. Sucre. Y usted es el culpable de que ahora tengamos dólares y que nosotros ya no tengamos esa evaluación galopante que era el negocio de todos los gobiernos de turno. Como la famosa canción de Edith Piaf: Je ne regrette rien, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de Así nada. es. Qué lindo, ¿no? Sí. Y ahí volvió y se encontró con una realidad. Bueno, pero inmediatamente vino de gerente del Banco Central. No vino Gerente el Banco portero. Central de Guayaquil, ¿no? En Guayaquil, ya. Sí, sí, claro. Yo entonces tenía 32 años, por Enrique. El anterior gerente había tenido 70 años. Ese era un cargo que estaba predestinado para ciertas élites de la sociedad guayaquileña, ¿no? De cierta edad. ¿Cómo rompe ese cerco usted? Bueno, porque 32 años. No fui el que lo rompí yo, sino quien me nominó, pues, que fue Rodrigo Espinosa Bermeo, que había sido nombrado gerente general del Banco Central por la dictadura, y él me había conocido a mí en Washington. Cuando yo trabajaba en el Fondo Monetario, y él fue representando al Ecuador al Banco Mundial. Ajá. Él tenía un cargo de nominación del Ecuador en el Banco Mundial. Tiene derecho a nombrar un director. Yo era un funcionario de carrera del Fondo Monetario que gané por mi mérito. Yo no entré por ser ecuatoriano ni por no ser ecuatoriano. Ni por cupo de nada. No, nada, no. Bueno. Ya había sido catedrático universitario. Cupo, mira, cuando yo entré, cuando yo decidí ir a una institución financiera internacional, porque yo ya había estado 3 años dando cátedra y me gustaba, era tranquilo, daba 2 o 3 horas al día de clase, el resto del tiempo para preparar clases o para hacer cualquier otra cosa. Era un trabajo bien cómodo y bien pagado en la universidad, bien pagado. Pero dije, no, pues a mí me parece que debo incursionar en las instituciones financieras internacionales, y decidí, yo vivía entonces en Carolina del Norte. Carolina del Norte, ¿no? Sí. Decidí hacer una solicitud al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la OEA, al BID, y fui a entrevistas a Washington y me aceptaron, ¿no? Todos me aceptaron, pero yo escogí el Fondo Monetario Internacional. Y cuando estaba ahí, pues me di cuenta que más allá que yo era doctor en economía desde que tenía 25 años. ¿Desde 25 ya era doctor en economía? Sí, a los 25 años. ¿En los Estados Unidos, graduado? Sí, no, pues en Estados Unidos, PhD, ¿no? Aprendí muchísimo en la práctica de la economía, porque me tocaba ir a todo el mundo, ¿no? A analizar las economías y hacer sugerencias, alternando con presidentes de la República también, con gerentes de bancos centrales, ministros de finanzas. Entonces me codié con gente que sabía bastante y que tenía mucha experiencia. Entonces yo aprendí, de manera que cuando yo regresé al Ecuador, yo me sentía suficientemente capacitado para ejercer el cargo para el que fui nominado, porque este es un tema también que vale la pena subrayar y recalcar, Juan Enrique, y es que uno de los primeros actos de corrupción que comete una persona es aceptar un cargo para el que no esté capacitado, y eso lo vemos a menudo aquí. Qué pena, ¿no? Pero está a la vista, ¿no? Mira, por ejemplo, Petroecuador, la primera empresa del Ecuador. En los últimos 2 años ha tenido 10 presidentes. 10 presidentes. Manejando el petróleo. 10 presidentes en 2 años. Imagínate una empresa privada que se maneje de esa manera. Él hubiera quebrado hace tiempo, ¿no? Por eso Petroecuador está como está. Qué pena, ¿no? Entonces logró usted en esa lucha en estancia, fuera del país, dice, codearse con personalidades mundiales, algunos negros y otros
profundamente conocedores de economía. ¿Recuerda alguna de esas personalidades? Claro. Por ejemplo. Yo estuve, por ejemplo, en la India cuando era primera ministra Indira Gandhi. Indira Gandhi. Y el ministro de Finanzas, que luego fue primer ministro también. Con él alternábamos. Hay una anécdota interesante. Yo tenía que hacer una presentación ante el gobierno hindú del tipo de cambio en la India, que es la rupia, como sabes, la moneda. Entonces yo hice una explicación técnica basada en lo que yo estaba estudiando, porque para eso íbamos a estos países a dar una asesoría. Entonces mientras yo hablaba, la intervención tenía que haber sido unos 15 minutos. Ahí tenía pues al primer ministro, a los ministros de Economía de la India frente a mí. Pues. Indira Gandhi no estaba ahí. No, ella era la presidenta. Y ella le había delegado mucho poder a su hijo Sanjay Gandhi, ¿no? Que murió después. Sí. Pero el tema es que mientras yo hacía esta exposición, veía al frente a los delegados del gobierno, altos funcionarios que estaban así. Uy. Yo decía, pucha, me puse a preocupar, realmente me preocupé porque... No los convenzo. Y cuando terminé de hablar, me aplaudieron. Entonces yo le pregunto a alguien, oye, sácame una curiosidad. Durante toda mi intervención dice que en la India, cuando tú aceptas algo, no es así, sino... Así, ¿no? Entonces mira, anécdota. Pero me pudo haber descuadrado, no me descuadró, seguí adelante. Después, una anécdota te voy a contar del Fondo Monetario Internacional. La primera vez que fui al África fue a Somalia. Somalia está en el cuerno del África. Si ves el mapa, acá a la derecha, un cuerno. Frente está la península arábiga. Y a lo que sales de ahí está el estrecho de Bab el Mandeb, que también es tan importante como Hormuz. Está al otro lado de la península. Entonces ahí fui a conversar con esta gente y también me tocó hablar pues de la política cambiaria. Esa era mi especialidad, ¿no? Entonces cuando yo comienzo a hablar, yo le pregunto a los funcionarios, le digo, ¿cuál es actualmente, para poder hacer mejor la presentación, el tipo de cambio en el mercado negro? Entonces recibí miradas fulminantes que me querían asesinar con los ojos, porque tú no puedes decir mercado negro en África. Tú puedes decir mercado ilegal, mercado de intervención, mercado paralelo. Entonces cuando terminé de hablar, el jefe de la misión, que era un economista negro de Ghana, se llamaba, debe haber muerto ya, Kwame Kwaten. Me llama un lado y me dice, mira Carlos, jamás digas mercado negro en África. Ya aprendí la lección. No te lincharon, ¿no? Me di cuenta, pero así es la vida. ¿En qué país fue eso? ¿En Ghana? Eso fue en Somalia. En Somalia, capital Mogadishu. Lindo ¿Cómo país. Está Somalia actualmente? En problemas, ¿no? Problemas, acuérdate que tiene una guerra intestina, una parte de Somalia se separó de ellos y se llama Eritrea, que es ahora otro país. Pero hubo guerrilla, pero algo que es interesante es el biotipo de los sómalos, especialmente de las somalíes, de las mujeres altas, distinguidas. Muchas son modelos internacionales. Negras, bellas. Alta, espigada, con mucha clase. Eso recuerdo perfectamente bien de... ¿Usted no se casó con ninguna de ellas? No, para nada. ¿Es un periplo internacional? No, amores. Solo me he casado con 2 ecuatorianas. Ya. Sí. Oye, me habló muchos países, pero usted no estuvo en China, ¿o sí? Claro, sí. Estuve en China, por supuesto. ¿En Pekín o no? En Beijing. Beijing, por supuesto. En la época de Mao Zedong, ¿no? Claro. Muy dura. Claro. Su desarrollo organizado. Cuando estuve allí, fui a una reunión internacional, pero luego tuve reuniones privadas con la que entonces era presidenta del Banco Central, que era mi homóloga, una mujer muy preparada. Con ella firmamos algunos acuerdos
por ejemplo, para dotar al Ecuador de, recuerdo, mini centrales hidroeléctricas. Mini centrales hidroeléctricas. ¿Qué? ¿En esa época? En esa época, por supuesto. O sea, ya no era funcionario usted del Banco Internacional ni del Fondo Monetario. Yo era gerente del Banco Central en esa época. Gerente del Banco Central. Sí, pero en el Fondo Monetario estuve pues en casi todos los países europeos, por ejemplo en Francia, en el Ministerio de Finanzas de Francia, que queda donde antes estaba las tullerías. Las tullerías. Ahora parte de ese edificio es el Ministerio de Finanzas. Lo curioso de los franceses es que son gente, especialmente los altos dignatarios, gente muy preparada, que habla varios idiomas, pero no permiten que le hable sino en francés. Entonces yo tuve que aprender francés para poder tener las reuniones. Eso fue antes de Charles de Gaulle, o sea que el manejo del idioma, obligar al extranjero. Después de Charles de Gaulle. Claro, usted fue después de la caída de Charles de Gaulle. Claro. Pero esa cultura francesa que defendía su idioma era desde antes. Y sigue siendo, esos son muy nacionalistas, ¿no? Hasta ahora. Claro. Macron inclusive. Todos. No se convirtió un poco a los Estados Unidos. El espíritu francés. Nacionalista. Acuérdate que fue allí donde se dio la Revolución Francesa, ¿no? Liberté, égalité, fraternité. Imposible. Ahí está. Bueno, hacen definitivamente referencia a sus orígenes revolucionarios y que esos son muy nacionalistas, ¿no? Diferente, por ejemplo, en Alemania tú podías hablar perfectamente en inglés, no exigía, además yo no, más allá de pocas frases, alemán nunca aprendí a hablar. Tal vez una anécdota en Alemania que la recuerdo es que cuando fuimos a una reunión con las autoridades alemanas. ¿En Berlín o dónde? En Frankfurt, donde está el Banco Central. Frankfurt. Y entonces... Estuve preso yo en Frankfurt, me tiro preso. Nos dijeron, no se preocupen del hospedaje, que nosotros les vamos a proporcionar. Y efectivamente nos proporcionaron hospedaje dentro del Bundesbank, dentro del mismo Banco Central. O sea que ahí si hubieran puesto llave a la bóveda no salíamos nunca. Pero bueno, experiencias, ¿no? En Japón también, ya te dije la India. En Filipinas tuve la oportunidad de conocer a Ferdinand Marcos. Sí. Ya había la guerrilla de los Hux en Filipinas contra Ferdinand Marcos. En la época Imelda acumulaba zapatos. Ha habido muchos casos, ¿no? Pero ¿para qué te digo, no? Grandes. Te habló de China y dice que hubo acuerdos, pero se ejecutaron los acuerdos. Claro, por supuesto. No hay papel. No, sí. Se firmó el acuerdo para proveer al Ecuador de minicentrales hidroeléctricas. Era una forma de establecer relaciones, ¿no? Lo mismo pasó con Cuba, ¿no? Yo firmé con Fidel Castro un acuerdo de pagos y créditos recíprocos. No me diga, porque cuando llegué con Febres Cordero me dice, bueno, hemos venido aquí, ¿qué le podemos plantear? Y yo le digo, bueno, podemos plantearle un acuerdo de pago, le dije a León Febres Cordero, y me reuní con el gerente del Banco Central de Cuba, cuyo nombre no recuerdo, y firmamos un acuerdo de esta naturaleza. Y el momento de la firma, estaba yo sentado con una mesa igual a esta, con el presidente del Banco Central de Cuba y yo, y atrás mío estaba Febres Cordero y atrás del otro estaba Fidel, parados atrás. Entonces... Usted tiene que firmar. Ahí firmó él y firmé yo. Y cuando tocó hablar, me dice, Febres Cordero me dice, explica el tema. Entonces me paré y expliqué de qué se trataba. Y le correspondía a la contraparte cubana hablar. Sí. Entonces en ese momento Fidel le dice, no chico, yo voy a hablar. Y el que me contestó fue Fidel. Sí. Y después me dice, ¿qué es lo que me hiciste firmar, chico? Qué maravilla, ¿no? Era una cosa. Le digo, comandante, es un acuerdo de mutuo beneficio. Qué lindo. Sí. Oye, es cierto, me dice en las lecturas mías, en mis aventuras de travesura, que incluso usted
discrepó con Fidel cuando él denunciaba la deuda externa. Eso fue después. Después. Eso fue después, eso fue en 1985. Y publicaron su discurso. Claro, fue publicado, lo publicó Fidel en Granma. Primera página, 2 páginas me dio. De Carlos Julio Manuel. Sí, por supuesto, el delegado del Ecuador. Decía que había que pagar la deuda externa, aunque sea robo. No, eso no es así. ¿Cómo es? El tema es que Fidel promocionaba un movimiento del no pago de la deuda. Universal. Punto. Y nosotros estábamos, el gobierno Febres Cordero, renegociando la deuda. Porque las deudas hay que pagarlas, ¿no? Pero puedes renegociarlas para que no te afecte en el crecimiento económico. Claro. Como tú el día de mañana pierdes el empleo y el cupo mínimo que tienes que pagar en una tarjeta de crédito, digamos, $420, no lo puedes pagar porque no tienes trabajo, pues debes ir al banco a decir, mira, no te puedo pagar 420, bájame a 120. Y de repente con el banco quedan en 190, pero arregla. Y el asunto es que no te afecte, que no dejes de comer, ni de ayudar a tu familia por pagar deudas. Pero Fidel decía que no había que pagar nada. Él decía nada porque era un robo, punto, se acabó. Y usted demostró que no era así. No era así. Bueno, fue una larga historia que yo hice del por qué los países se endeudan. Y terminé diciéndole por todas estas razones, no estoy de acuerdo con su tesis del no pago de la deuda. Así terminó mi... ¿Y Fidel qué hizo? Se enojó. Y hagamos un retroceso breve al tema. Cuando Febres Cordero visitó Cuba, que yo lo acompañé. Una valentía tremenda, porque estaba Reagan ahí, el presidente de Estados Unidos. Espera, cuando visitamos, sí, esa también es otra anécdota al respecto. El día antes de ir a Cuba, estábamos con Febres Cordero en Nueva York, en un hotel, conversando sobre varios temas, y de repente le anuncia a la secretaria, hay una delegación de la CIA afuera que quiere hablar con usted. Entonces León nos dice, por favor, pueden retirarse un momento para ver qué quieren estos señores. Y nos fuimos y él atendió a la gente y nos llamó unos 30, 40 minutos después. Y le digo, ¿y qué es lo que querían? A pedirme que no vaya a Cuba, porque sería el primer presidente latinoamericano que con una visita pues estaría de cierto modo conectando la dictadura de Fidel y rompiendo el bloqueo. Entonces, ¿y usted qué le dijo? Le dije, mire, es raro lo que ustedes me dicen porque ayer yo conversé con el presidente Ronald Reagan y le dije, mañana voy a Cuba, y lo que él me dijo fue, dígale a Fidel que me mande una caja de habanos. ¡Qué lindo! Este pila. Entonces, ¿cómo que usted me está viendo que no hay el presidente que quiere que le traiga habanos? Así que fuimos a Cuba y estuvimos ahí. El viaje iba a ser, la visita iba a ser de 3 días, pero Fidel se enamoró en el sentido varonil de la autenticidad de Febres Cordero. Y el asunto es que nos quedamos 7 días en vez de 3. 7 días. Sí. Toda la delegación. Toda la como 20. Toda la elección. Entonces fuimos a... 7 días en La Habana. En La Habana. ¿Dónde? También fuimos a Cienfuegos, donde hay una central nuclear. Claro. Por todos lados, ¿no? Fidel estaba dispuesto a enseñar las maravillas. Nos llevó a conocer a la finca agrícola de su hermano Ramón, que tenía una ganadería. Castro, si yo lo conocía, Ramón Castro. Un grandote, me acuerdo bien de él. Conocimos a la plana mayor de la Revolución Cubana, a Raúl Castro, Vilma Espín, Laje, todos los que pasaron por el gobierno de Fidel, pues estaban, teníamos parrilladas y comíamos con ellos casi todos los días. Qué lindo, ¿no? Entonces hubo una camaradería y Fidel insistía, no se vaya, presidente, todavía le tengo que enseñar algo más. Finalmente ya los 7 días... 7 días. León dijo, ya nos vamos. Cuando llegamos al aeropuerto, ahí estaba Fidel. Y antes de eso, todas las noches, cuando ya terminaba la jornada de visitas y todo el mundo quería descansar, Fidel aterrizaba en el sitio donde estábamos alojados para seguir conversando. Él era un gran conversador. ¿Eran casas privadas de seguridad o la bata libre o qué? Eran casas que habían expropiado a ricos cubanos de antes. Casas de primera.
Entonces él iba a seguir conversando, a seguir hasta las 1 o 2 de la mañana. Y muchos de nosotros cautelosamente nos íbamos retirando, dejándonos nomás a Febres Cordero que se quede ahí hablando, porque ya era momento de ir a descansar. Entonces cuando ya nos decidió Febres Cordero ya regresar, nos encontramos en el aeropuerto con unos cajones inmensos, por lo menos de 2 metros de alto y 1 de ancho, una caja. Eran regalos de Fidel para cada uno de nosotros. Qué lindo, con nombres y todas esas cosas. Bueno, una de las cosas que recuerdo eran enlatados de jugos de mango. Enlatados de jugos de mango. Enlatados, aparte de cajas de habanos y todo lo que te puedes imaginar que, qué locura, ¿no? Que produce Cuba. Entonces, nos vinimos al Ecuador y no pasaron sino 2 meses que me llamó Febres Cordero a su oficina y me dijo, oye, mira esta invitación. Entonces era la invitación de Fidel Castro a León, para que asista a la cumbre del no pago de la deuda. Entonces yo le digo, me parece bien, ¿cuándo se va? Le digo yo, no, te vas tú. Yo, ¿y por qué yo? Mira tú, porque ese es un tema económico. Tú eres un genio para eso. Pero yo, ¿qué puedo hacer ahí? Imagínense, estoy negociando la deuda y voy a asistir a la cumbre del no pago de la deuda. Se me dañan las negociaciones. Ve, me dice, ¿de qué vas? Me dice. Solo te quedas callado, quédate ahí, es para no aparecer como que descortés, ¿no? Estamos siendo descortés con el comandante. Entonces le digo, bueno, voy a llevarme a un asesor. Entonces me dice, ¿quién vas a llevar? A Dajic. El terrorista lo lleva, sí. Entonces fuimos los dos a Cuba. Llegamos y teníamos una casa para nosotros, es lo mismo. Teníamos un cocinero y teníamos un carro con chofer a la puerta. Sí. Eso eran espías, pues, ¿no? Que estaban viendo qué era lo que hacían. Seguridad del Estado. Claro, seguridad. Entonces, primera reunión, primer día de la cumbre. Ahí estaba de embajador del Ecuador en Cuba, Manuel Arauz Hidalgo. El Omoto Arauz Hidalgo. El Omoto Arauz. Pero había un montón de ecuatorianos de diversas tendencias partidistas, no políticas, que estaban ahí. Por ejemplo, estaba Rodrigo Borja, tienes que haber oído tú, Blanca Chancoso. Había un montón de ecuatorianos que estaban ahí porque eran fidelistas. Gente que les ha apoyado a Fidel. Arauz Hidalgo, que era ministro de Febres Cordero, era fidelista declarado hasta la muerte. Embajador de Febres Cordero. Embajador de Febres Cordero. Claro. Y entonces comenzó la sesión y me dice Manuel Arauz, me dice, doctor, creo que le van a tener una ubicación especial. No, Manuel, mire, búsqueme algo por aquí abajo, todo tapiñado, para que no me tomen fotos en este tema, me va a hacer daño. Lo van a matar. Me dice, no, dice, y de repente llega Fidel, se acerca y dice, representante del Ecuador, ¿cómo está? Pues había estado conmigo en ese tema de la firma del acuerdo antes. Pues. Sí. Él me ubicaba bien. Me dice, no, usted tiene un lugar en la mesa principal, y tenía una mesa arriba en el escenario, y ahí estaba, hermano, de la punta derecha hasta la punta izquierda habían unas 20 personas, personalidades especiales. Al centro Fidel, Fidel. En la extrema derecha Gabriel García Márquez, que era íntimo de Fidel, premio Nobel de literatura. En la punta izquierda el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Y yo al lado de Adolfo Pérez. A mí me puso ahí. Qué lindo, ¿no? Y después estamos ahí, pues, M19, Farabundo Martínez. Yo estaba con la crema innata de las guerrillas de los terroristas. Usted estaba ahí. Yo estaba ahí. Yo decía, puta, inevitable que me tomen fotos. Entonces, yo estaba ahí todo cauteloso. Entonces, Febres Cordero me había dicho, tú vas, te sientas y no digas nada. Entonces comenzó la sesión y era un discurso tras otro. Ya tú sabes cómo son esos discursos. Sí. Para la masa. Entonces, la verdad que había habido tantas cosas. Yo he venido aquí para no hablar, pero yo no puedo quedarme callado, así que pedí la palabra. ¿Esa misma sesión? ¿O la otra sesión? No, es que pedí la palabra para que me la den, no me la dieron, me dice, mañana tiene la palabra. Mejor. Usted es el primero mañana. Ay. Entonces,
fui en la noche a hacer unas notas en base a lo que había oído. Y efectivamente, el primero, quien habla. Me fui al atril, ahí estaba todo, pues estaba esa gente disciplinada. ¿Y él también estaba o no? Todo. Pues, todo. Gabriel García Márquez, todo. Entonces... Todos, perdón, antes de usted, todos se pronunciaban que no había que pagar la deuda. Claro, hasta nadie discrepaban de hacía matices. Era un robo a nuestros pueblos. Claro. Entonces, cuando me toca hablar, yo le digo, bueno, agradezco, comandante, por darme la palabra, pero quiero comenzar diciéndole algo, que a pesar de haber estado sentado en esta sesión inaugural, a la extrema izquierda suyo, esto no tiene nada que ver con la postura ideológica del gobierno que representa. Ahí hubo aplausos de toda la gente, respeto, porque fue como un chiste, llamemos así, que lo tomaron bien. Bonito. Entonces ahí comencé a hablar, pues. Y por aquí, por acá, lo demás acá, expliqué que los países se endeudan porque tienen malas políticas económicas, porque hay corrupción, porque roban, por esto, por lo demás acá. Pero endeudan el país. Claro. Pero acuérdate, nosotros nos vienen endeudando desde la independencia, ¿no? Sí. ¿Y cuántas veces se han robado la plata? Claro. En todos esos supuestos arreglos? Entonces terminé diciendo, nosotros, en representación del gobierno ecuatoriano, no nos suscribimos a la tesis del no pago de la deuda. No firmar. Estamos de acuerdo en renegociar deudas con tal de que no afecten la salud del pueblo, etcétera, pero nuestra postura es negociar y cuánto mejor si negociamos en conjunto. Una cosa así fue. Qué lindo, ¿no? Entonces, cuando terminé, silencio total. No, uno aplaudía, era Dajic. Se oía, el silencio era atronador. Tremendo. Entonces, el terrorista económico. Me levanté, la trilla estaba acá y tenía que pasar de aquí, estaba primero Gabriel García Márquez, yo tenía que irme hasta la otra punta. Claro, entonces Gabriel García Márquez estaba furioso, lo que yo cara de suegro. Y seguí, y cuando llegué a Fidel, que estaba en la mitad, él se paró. Chuta. Y me dice, chico, presentaste muy bien tu caso, chico. Eso es lo que presentaste muy bien tu caso, chico. Esas son las palabras de él. Se levantó, esas el son único. las palabras. Y bueno, me senté al lado de Pérez Esquivel. Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Así es. Y ahí... Está vivo, ¿no? Sí, entiendo que sí. Y seguimos hablando, seguí escuchando pues las cosas. Y yo dije, bueno, ya dije lo que tenía que decir. Cuando hubo un receso, tomando un refrigerio o algo, el primero que me salta es Manuel Araujo Hidalgo. Doctor, pero ¿cómo puede haber hecho esta afrenta al comandante? ¿Cuál afrenta? Le digo, Manuelito. De hecho, la postura del gobierno. No, pero ¿cómo va a creer? Y pues ahí me saltaron otros. Ahí estaba también Jaime Aspiazu Seminario. Uy, Dios mío. Del FRA, ¿no? Entonces, todos me dijeron, oye, tú no te has dado cuenta. Estaba Eduardo Carminiani, que después fue embajador en Cuba. Sí. Me dice, tú no te das cuenta que estás en Cuba. ¿Cómo te puedes haber lanzado ese discurso? ¿Cuál es el problema? Le he dado mi opinión. Me invitaron, doy mi opinión, y eso es todo. Bueno, y vi caras de la misma delegación ecuatoriana que me miraban pues con... Cara de suegro. Con la Blanca Chancosa, el mismo Rodrigo Borja, diciendo, ¿qué quería que diera? Vamos, Fidel, a no pagar la deuda. Olvídese, pues. Yo no voy a decir lo que otros quieren que diga. Una estupidez, voy a decir lo que tenía que decir. Entonces, ahí estaba en la audiencia el cónsul del Ecuador en La Habana, es un doctor, Flor, me parece que es médico, ya tengo aquí el nombre de él. Ya. Yo no lo conocía a él, pero cuando terminé me dice, oye, está bien tu discurso. Jaime Aspiazu lo que me dijo fue lo siguiente, mira, tu discurso fue bueno, y hay alguna gente que me preguntó que en qué universidad inglesa tú habías aprendido a hablar así, a dar un discurso así. Académico todo. Jaime Aspiazu, que era mío, pariente mío, me dice, yo le dije, ¿qué universidad inglesa?
si este chico es de Quevedo. Qué lindo, ¿no? Oye, pero bueno, qué bello. Ya me reía por la ocurrencia de Jaime. En todo caso, se me acerca este doctor, cónsul del Ecuador. médico, cónsul de Ecuador en La Habana, me dice, muy buena presentación tuya. A propósito, ¿qué vas a hacer mañana? Le digo, bueno, regresar es el día de la clausura. Me dice, ¿y si te hago una invitación? Depende, pues, ¿qué me quieres invitar? Vamos a Varadero. Chuta, entonces yo le digo, las playas más famosas del mundo. La clausura versus Varadero. Me voy a Varadero. Entonces, a las 7 de la mañana me recogió, ni le dije a Dajic ni nadie. Ah, solito. Él y yo, claro. Fuimos a Varadero, ahí pasamos muy bien. Y cuando estaba ahí en Varadero, había sido las 9 de la mañana, qué sé yo. En esa época tenía, pues, no sé si todavía en Cuba, una radio única para no había celulares tampoco. No, pues. Entonces había en la playa unas cubanas con un radio transistor. Hijo. Y entonces decía, desde la cumbre de la deuda se pide la comparecencia del representante del Ecuador. Y yo estaba en la playa disfrutando. Oye, ¿qué hiciste? Entonces me dice, oye, mira, ¿qué, pues, estamos en la playa, olvídate eso. Yo no voy a ir, aquí me quedo. Y nos quedamos todo el día, hasta la cena en la noche de clausura. Ahí sí fui. Entonces, porque esas cenas eran opíparas, oye. Qué barbaridad. Yo nunca he visto cenas como eso. Qué banquete. Era un banquete como de 100 metros de largo, las mesas, llenos de todos los manjares que te puedes imaginar, hermano. Corvinas de este porte, langosta, pero una cosa, bueno. Entonces cuando llegué al sitio, el primero en recibirme fue el embajador, pues, don Manuel Arauz Vidal. Me dice, doctor, otra frente al comandante. ¿Por qué la frente? ¿Cómo no ha podido venir? Usted tenía que venir. ¿Por qué tenía que venir? Le digo, porque lo iba a nombrar presidente de la conferencia. Ah, qué bueno que no vine, le dije, por ahí sí era. Ahí sí me fregaba. Ese discurso que yo di, era lo que es Fidel, de todas las cosas, más allá que no le gustó el discurso, porque era contrario a él. Al día siguiente estaba publicado en Granma. Qué maravilla, ¿no? Son 2 o 3 páginas, la página de la portada, la que sigue y la otra. ¿Qué viste? Y después de que tú hablaste, no hubo ningún orador que te refute en ese momento delante de ti. No, bueno, yo me quedé ahí todo el tiempo. Sí. No, bueno, nadie se refirió. Los que me increparon, entre comillas, eran los de la legación ecuatoriana, comenzando con Manuel Arauz. ¿Cómo va a hacerle esto al comandante? Bueno, y saludé con Fidel, nomás fue así, fue un poco seco. ¿En la cena? Sí, saludé nomás, pero ya no fue muy efusivo, porque claro, la jugada de Fidel era obvia. Me jodió ayer, perdón que diga, sí. Ahora yo lo pongo de presidente. Chuta. Entonces, falló el comandante. Ese discurso recorrió el mundo porque al día siguiente estaba una reseña en el Wall Street Journal. ¿Wall Street publicó? Publicó, claro. Una reseña, no el discurso. Ya, la reseña. Delegado del Ecuador enfrenta a Fidel Castro, algo así. Y León Febres Cordero recibió, antes que yo regrese, recibió el discurso y ordenó publicarlo íntegramente en El Universo. Y toda una página del Universo está publicada. El que te decía que no hables ahí. Claro. Después yo le conté y se reía. Dice, bueno, está bien. Dice, pero así. Muy buen discurso. Además, un discurso hecho al apuro, no con la preparación histórica tremenda. Claro, ¿no? claro. Tuya. Con el tiempo, tal vez hace unos 15 años, más o menos, estaba yo en Miami y me presentaron a Carlos Alberto Montaner. Uy, el escritor ese famoso. ¿Está vivo todavía? No, ya murió. Murió. Novelista, escritor, cubano, se nacionalizó español después. Famoso. Entonces estamos y me presenta Carlos. Entonces me dice, uy, Carlos Julio Manuel, tú hablaste. Tú eras el que estuviste en la cumbre de deuda. Sí, y yo era un estudiante universitario y quedamos, pero abismados de tu presentación. ¿Tienes ese discurso? Claro que lo tengo por ahí, lo busqué.
¿Sabe lo que hizo él? En su blog, que tenía millones de seguidores, me publicó sí. nuevamente el discurso. Qué bello, ¿no? ¿Sí? Con un comentario. El comentario dice: el economista ecuatoriano que le salió al frente a Fidel con sus disparates. Sí, bueno, ya Fidel claro. y yo ya no teníamos nada que hacer, pero esa es la historia de esa. Qué maravilla, de ese evento. Experiencia. Y ahí nunca más volviste a Cuba. No, Se he busca. vuelto a Cuba. No he vuelto a Cuba, no. Estás en tantos países, me quedé picado. Habíamos pensado en diagnosis y prognosis del Ecuador profundo, pero esto es más lindo. Y esa experiencia, a ver, mundana, tremenda, de tanta aventura, travesura y diablura, declaró Julio Manuel. A ver, el hombre, ¿cómo llega a tantos sitios y la morriña, la nostalgia de Ecuador en todo momento, soñar y todo, le permitía que desarrolle con tanta gente rara, importantaza? Yo lo tomaba como una segunda universidad, una hipermaestría, llamemos así. Hipermaestría. Porque aprendía mucho, ¿no? Te dabas cuenta de cómo son las economías, cómo se manejan, y después de todo ese recorrido, tú vas formando pues una postura ecléctica, ¿no? De qué es lo mejor y cómo es que los países salen de sus problemas, ¿no? Obviamente combatiendo la corrupción y haciendo bien las cosas en materia económica, como alguna vez he conversado contigo, ¿no? Para mí la gran decepción de los gobiernos es que llegan supuestamente con el apoyo popular para resolverles los problemas, pero una vez que llegan ya se olvidaron de los problemas de la gente, sí, y se dedican a perseguir sus intereses personales. Entonces eso no está bien, y por eso es que los gobiernos no se reeligen, ¿no? Los gobiernos que quieren reelegirse, la fórmula es sencilla: haga las cosas bien, para que la gente se dé cuenta que usted está realmente interesado en resolver los problemas de la gente y no los problemas personales. Aprendí mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Cómo debe manejarse temas de carácter presupuestario, tributario, impositivos. Por eso yo soy alérgico al aumento de los impuestos, ¿no? Porque tú no puedes resolver los problemas de un país aumentando impuestos. Pero Febrejoleo se aumentó. Pero por eso que no se resuelven. Pero yo he estado en contra de eso, ¿no? El último aumento del IVA al 12 al 15, yo públicamente expresé mi rechazo a la medida y expliqué por qué. Primero porque Ecuador tiene una economía paupérrima. Frágil, ¿no? No porque el Ecuador no pueda ser diferente. Ecuador es un país inmensamente rico, pero pobremente administrado. Entonces, cuando ocurren esas cosas, tú tienes los resultados que tienen. Y si tú estás viendo que en el Ecuador tienes 7 millones de pobres, un poco más. 7 millones de pobres, sí. ¿Y un total de cuántos? De 18, un 40% de la población es pobre, ¿no? Sí. Esos son datos oficiales del INEC. Y de esos 7 millones, poco más de 5 millones viven con menos de $3 diarios. Calcula quién puede vivir con menos de $3 diarios. 5 millones. Y los 2 millones, que eso es la pobreza casi absoluta, viven con menos de $1.70 diarios. ¿Y cómo consigue ese $1.70 también? Dios mío, si no mendigando en las calles o como tú quieras, asaltando, pero el punto es duro que a esa gente no es gratis, pues, cuando tú elevas el IVA, porque ese magro $3, $1.70, se lo estás recortando con el alza del IVA. Y aquí viene una mentira que generalmente dicen los gobiernos: no, es que los alimentos no están gravados. El IVA no grava los alimentos. Es verdad. Cuando tú vas a un supermercado, compras un molde de pan, y eso es lo único que compras. Por ejemplo, sales y ves la factura y dice vale $2, IVA 0. Y se da cuenta, no hay IVA. Pero cuando subes el IVA, tienes que ver los ingredientes con los que se hace el molde de pan, pues la harina, la sal, la manteca y todas las vainas y hornear. Entonces ya el molde de pan ya no vale $2, vale $2.25. Entonces tú vas a la caja y dices, un molde de pan, ¿cuánto? $2.25. Vea que no le estoy cobrando IVA, pese a que subió el IVA, pero me subiste el molde de pan, pues. Entonces ya está fregado. Eso pasa aquí. Entonces ese es un cuento que es inaceptable.
porque el IVA es uno de los impuestos más regresivos que hay, en el sentido de que afectan más a los que menos tienen, y eso no debe ser así. Sin embargo, todo el mundo apoyó la subida del 15%, incluido la llamada izquierda, apoyó, ¿no?, el subir el 12 al 15%. Bueno, hasta la Revolución Ciudadana hizo viable eso, ¿no? Lo cual para mí pues es inaceptable, porque más bien yo soy partidario, y lo vengo haciendo hace tiempo, de que el IVA hay que bajarlo hasta el 8%. ¿Y ha publicado usted eso, no? Por supuesto, varias veces. Porque mira, a Lazo se le ocurrió la idea de que para el sector turístico y para feriados el IVA podía bajar al 8%. Y también ocurre en este gobierno. Entonces, ponte a pensar en lo siguiente, Jorge Enrique. ¿Por qué alguien propone bajar el IVA para feriados y para el sector turístico al 8%? ¿Porque es algo bueno o es algo malo? Algo excelente, ¿no? Porque es bueno. Una oportunidad. Porque ayuda a que haya más ocupación de los hoteles, más consumo en los restaurantes, y eso reactiva la economía. Entonces yo digo, maravilloso. Lo que es bueno para el ganso debe ser bueno para la gansa, ¿no? ¿Por qué no para todos los sectores? ¿Y por qué no durante todo el tiempo? Esa es la forma de reactivar la economía. Baja el IVA al 8% y la gente va a consumir más, va a haber menos evasión tributaria, porque con 8% la gente va a evadir menos que si tiene el 15%. Tú sabes perfectamente bien que muchas veces uno va a un establecimiento comercial y dice quiere con factura o sin factura, ¿no? Sí. Porque es una forma de evadir. Entonces, ¿dónde aprendí estas cosas? En todos estos recorridos por el mundo. Universidad de la Vida, ¿no? Claro. En varios de sus libros plantea que no tiene tintes ideológicos usted. Saber que un país tiene que mejorar sin corrupción, con mayor producción. Entonces, pero algunos de mis llamados amigos me dicen, uy, estás entrevistando a un hombre de ultraderecha, hombre del Banco Internacional, del Fondo Monetario, hombre de León y todo, hasta lo apoyó, fue candidato a presidente por la derecha. Oye, lo que pasa yo es discuto, ya no los insulto, pero ¿saben cuál es mi posición? Yo defiendo a este libertario auténtico, decente, Carlos Julio Varela, que debía ser presidente de este absurdistán organizado. Pero como Ecuador profundo está tan hundido que no podrá ser presidente. Los amarres de tanto la pseudo derecha y la pseudo izquierda hacen que seres como él no son testigos de cargo, pero no puedan ser presidentes. Ellos le escuchan sus planteamientos, pero hacen lo que les da la gana, por eso el país está como está. Yo admiro, saben, todo el mundo me conoce, no adoro a nadie, ni a Dios, a nadie, pero ante un ser como él, yo sí me siento iluminado. Maestro lindo, no, disculpe, usted sabe que soy malcriadísimo, pero lo veo como hombre, y entonces está haciendo un diagnóstico. Y usted cuando estuvo en China, vuelvo al tema, porque China es una potencia, usted alcanzó a ver que esa China subdesarrollada, casi feudal, en tiempo de Mao Zedong, podía alzar cabeza, ¿o no vio usted eso? Claro, lo que pasa es que al poco tiempo surgió una figura que para mí es emblemática en China, que es Deng Xiaoping, ¿no? Ajá, el gato. Entonces, Deng Xiaoping dijo, mire, ¿cómo es que están tomando medidas de corte capitalista? Lo importante no es el color del gato, sino que caza ratones. Hoy en día, ¿por qué China es una potencia? Porque desde el punto de vista económico es una potencia. Se ha desarrollado en formas que nadie hubiera previsto anteriormente que iba a ocurrir. Yo creo que al ritmo que va, China será la primera economía del mundo, por su tamaño, por su disciplina. Algunos estamos en contra de gobiernos que tienen pues tintes dictatoriales, que sí lo son, ¿no? Porque se impiden muchas libertades, pero estamos hablando nada más de la parte económica, ¿no? Hasta fusilan ministros. En la parte económica, China se maneja y se ha manejado muy bien. Y esto me lleva a una sugerencia a los amigos de izquierda que protestan, basado en eslogans, en etiquetas o en membretes. La buena política económica no tiene etiqueta. La buena política económica no tiene nada que ver con un eslogan. Yo, cuando veo que hay buenas políticas económicas de un gobierno de izquierda, celebro esas medidas económicas. No puede ser de esta manera.
Y cuando un gobierno de derecha toma medidas que son nocivas, critico esas medidas económicas. Por ejemplo, subir impuestos, estoy en contra. Y en América Latina, ¿qué gobierno de izquierda que ha habido a tomar algunas medidas buenas y qué gobierno de derecha? Bueno, China ha bajado impuestos. Sí. Por supuesto. Pues hay un montón de cosas que tú puedes ver a lo largo y ancho del mundo, de países que bajando los impuestos se recuperan, que habiendo estado en una postración económica, ahora son economías que están en vertiginoso crecimiento. Irlanda, por ejemplo, hasta hace un tiempo era una economía que estaba en graves problemas. España también, comenzando con la comunidad de Madrid, bajaron impuestos y tú tienes esa comunidad dándole el ejemplo al resto de España. O sea, hay medidas que funcionan. No tienes que hablar de que sean de derecha o de izquierda. Como Deng Xiaoping, no le preocupó que le digan, hey, ¿qué importa? Esto funciona. El gato no importa el color de su piel, sino que caza ratones. De que caza ratones. Mira, eso lo dijo él. Es un tipo comunista. Pero esa gente que critica se olvida, por ejemplo, de que uno de los más grandes economistas ingleses, John Stuart Mill, que era, aparte economista, sociólogo, pero era socialista. Él dijo algo que cuando tú lees te das cuenta el alcance de sus palabras. Él decía, mire, la economía en la parte técnica tiene sus leyes, sus reglas, la teoría de la oferta y la demanda, que no se puede derogar, ¿no? La teoría del rendimiento decreciente, que son hechos reales. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo en esta ocasión que estoy aquí contigo, con tu esposa y el técnico. Supongamos que en vez de estar aquí 4 personas, tú hubieras dicho, bueno, en vez de un técnico yo quiero tener 3 técnicos haciendo lo mismo. Bueno, se van a cruzar ahí entre ellos, se van a crear confusión. Y digo, bueno, pero ¿por qué en vez de 3, no 10? Entonces dice, bueno, pero es que ya ahí ya no va a funcionar, la productividad no va a ser la misma. Hay que pagarle a 10 en lugar de pagarle a 1. Entonces, si te das cuenta que hay ciertas normas económicas que están basadas en la eficiencia, que no tiene nada que ver con derecha o izquierda, solo tiene que ver con eficiencia, productividad. Entonces, ¿qué fue lo que dijo John Stuart Mill? No hay que meterse con la parte técnica de la economía. Lo importante es que se produzca lo más que se pueda al menor precio posible. Una vez producido, nadie tampoco tiene que meterse en la decisión del Estado de cómo se maneja la política social con lo que se ha producido. Pero tú no puedes entregar antes de producir, pues. Eso es lo que había antes de Deng Xiaoping, ¿no? Sí. Acuérdate que ha habido hambrunas increíbles y eran comunistas y tenían, igual que en Rusia, cuántos decenas de millones murieron en Rusia, también producto de hambrunas y malas políticas económicas, hasta que se les cambió el chip y dijeron, no, mira, esto de la planificación centralizada ya no funciona, hay que ir a una mayor libertad económica. Tremendo, maravilloso. Y como prognosis, ya nos han sacado tarjeta roja, doctor, lo hemos comido 1 hora. ¿Cómo alcanzar ese sueño de que Ecuador profundo salga del pozo y logre mejorar, por lo menos, y de alguna manera existir? Que esos millones de seres que naufragan debajo de la vida existan. Bueno, es una labor, yo no diría utópica, porque sí se puede conseguir, ¿no? Otros países lo han conseguido. Tal vez quijotesca sí, ¿no? Porque hay que seguir luchando contra los molinos de viento de los intereses creados. Yo propuse hace tiempo, y lo hizo un estudio, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un anteproyecto de ley para
modernizar y para internacionalizar el sistema financiero ecuatoriano. Desde el año 2020, octubre del 2020, van a ser 6 años, ese anteproyecto duerme el sueño de los justos en la Asamblea, donde ninguno de los honorables asambleístas se ha dignado siquiera ojearlo para ponerlo en práctica. ¿Y cuál es la idea detrás de eso? De que Ecuador tenga una mayor cantidad de bancos extranjeros, nacionales, que con la mayor cantidad de recursos que pueden aportar para la economía logren que baje la tasa de interés a la mitad de lo que están ahora. Un beneficio directo para la gente. Este era el complemento de la dolarización de lo que las propusimos, ¿no? Claro. Convertir al Ecuador en un centro financiero internacional, o sea, buscar la integración financiera. Entonces hay cosas que se pueden hacer. Y tú decías, es cuestión de la voluntad del que está al mando, ¿no? De hacer eso, de combatir la corrupción, de tomar medidas en materia de deuda externa. Es cuestión de tener la voluntad. Entonces, ¿cómo conseguirlo? Eligiendo a personas que quieran hacer eso. Y capaces. Que quieran hacer eso. Eficaces. Maravilloso, maestro lindo. Tantas cosas que usted permite que otra vez lo secuestremos o ya suficiente. ¿Cuándo? En otra oportunidad. Ah, bueno. Julio mismo. Yo mismo no tengo problema. Si quieres seguir hablando, sigue hablando. Ahora ya nos despedimos, maestro, con este encanto de haber conspirado con Carlos Julio Manuel, quien también denunció que el llamado neoliberalismo es otra forma de corrupción también. Tremendo lo que plantea este hombre que fue ministro de Estado y que por ser un defensor de la economía del país tuvo que escapar, lo persiguió la corrupción organizada en este país. Absurdistán organizado me hace recordar a mi papi, Humberto Miranda Miranda, poeta, jurisconsulto, un loco matemático así como yo, y decía, o dice mi papá, mira hacia allá esa lejana nube que lentamente al infinito sube, esa que ya no ves, que ya no alcanza tu mirada a seguirla. Será siempre mi esperanza. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por Enrique, encantado siempre de conversar contigo y seguir hablando de experiencias personales, ¿no? La experiencia es fundamental. Yo creo que cuando yo escucho al gobierno decir tenemos que hacer que la juventud participe en el gobierno, yo estoy de acuerdo. Yo tenía 32 años cuando fui gerente de Banco Central, pero yo le añadiría juventud con preparación y experiencia, ¿no? El mismo Jaime Roldós, que fue presidente a los 37 años, alguna vez le preguntaron cuán importante era la juventud. Para más dice, mire, la juventud en sí mismo no es un mérito, pero tampoco es un demérito. Es decir, hay que prepararse. Y los jóvenes tienen que acordarse de algo, ¿no? La juventud es el tiempo de siembra. La juventud es el tiempo de siembra. Y nosotros, con los años, ya podemos cosechar. Ahí en la juventud aprendemos y luego ya con los años comprendemos. Pues yo no estoy aprendiendo ahorita, yo lo que sé lo aprendí desde que comencé a estudiar economía a los 18 años. Qué bello, qué lindo, mi hermano. Encantadísimo de haber conspirado con usted, maestro. Bueno. Gracias, maestro, gracias.